Comisión de Paz del Senado propone trabajo conjunto de entidades del Estado e indígenas para proteger a líderes de resguardos, evitar fronteras invisibles y los corredores del narcotráfico. El presidente del Congreso, Lidio García Turbay, dispuso la creación de una comisión para que analice y ponga fin a los abusos de las empresas aéreas. Senado aprueba proyecto para que los mismos padres de familia sean quienes vigilen el manejo de los recursos del programa de alimentación escolar. Derecho a la alimentación, fortalecer la lactancia materna, medidas contra el tabaco y garantizar entornos escolares, proyecto de bancada multipartidista. Aprobado proyecto para etiquetar alimentos, bebidas y avisos en sitios de interés turístico con el sistema Braille. La medida beneficiará a más de 1 millón de personas con discapacidad visual. Bienvenidos. La situación de seguridad de la Guardia Indígena del Cauca es compleja. En lo transcurrido del año han sido asesinados 36 miembros de la comunidad Nasa de este departamento. Toda una cadena de hechos criminales preocupa a los senadores que integran la Comisión de Paz. Por eso se buscan soluciones claras e inmediatas que permitan a la fuerza pública garantizar la vida de los indígenas y al mismo tiempo no vulnerar la autonomía territorial de los pueblos ancestrales. Ya son 36 los indígenas asesinados en lo corrido del año, todos miembros de la Guardia Indígena. El hecho criminal más reciente fue el pasado sábado, cuando 2 integrantes del pueblo Nasa del Cauca murieron tras ser atacado con armas de fuego el bus donde viajaban. Todos estos crímenes apuntan, según las autoridades, a grupos armados ilegales que delinquen en el Cauca y que buscarían tener el control total de la producción y tráfico de cocaína en estos territorios que están bajo la autonomía indígena. Los indígenas Nasa piden que se les garantice la vida, pero al mismo tiempo las autoridades dicen que no pueden operar militar ni policialmente por cuanto carecen de jurisdicción sobre estos territorios. Hay que articular las acciones tanto de las autoridades indígenas como de las autoridades tradicionales del Estado, y eso sería lo más conveniente en nuestros territorios. Por su parte, senadores de la Comisión de Paz que viajaron esta semana al municipio de Caloto, en el Cauca, anunciaron un debate de control político al gobierno nacional para que dé respuestas concretas sobre asuntos relacionados con los cultivos ilícitos. ¿Por qué razón toda la atención de las autoridades y del gobierno se centra en la hoja de coca y no en los insumos? ¿Por qué hay municipios como Argelia que tienen 18 estaciones de gasolina? Y algunos de ellos venden más combustible que lo que se vende en Popayán. Tras la visita de los senadores al Cauca, se estableció la puesta en marcha de un sitio de encuentro entre autoridades indígenas, civiles y de la fuerza pública, un lugar que se superponga a las fronteras invisibles y la incomunicación entre estos actores. Allí se concretarían actividades que permitirían a las autoridades proteger la vida y el territorio de los indígenas sin vulnerar la autonomía de estos pueblos ancestrales. Frente a la gran cantidad de denuncias de los usuarios por abusos en los reembolsos, retrasos, pérdidas de equipaje, cancelación de vuelos y la falta de sanciones, el Senado le solicitó al gobierno endurecer el régimen que se aplica a las aerolíneas. Incluso el presidente del Congreso, Lidio García Turbay, creó una comisión especial de seguimiento. ¿Le ha pasado que a la hora de viajar los tiquetes aéreos son costosos? Es más barato viajar a veces dentro de Europa que dentro de la misma Colombia. Nos ha parecido carísimo, de hecho, porque lo compramos a última hora y en el aeropuerto. Constantes reclamos de los usuarios de las aerolíneas por cambios de tarifas, horarios, incumplimientos y multas llevaron al Senado de la República a citar un debate de control político al gobierno nacional. El propósito, frenar los aparentes abusos de las empresas aéreas que operan en el país. Que respeten al usuario de la aerolínea y que se puedan hacer rápidamente las demandas, las multas, las sanciones y los compensatorios. La ministra de Transporte, Ángela María Orozco, citada al debate, argumentó que el gobierno está tomando las medidas pertinentes para evitar especulaciones en los costos de los tiquetes. El Ministerio de Transporte, desde que llegamos, está en la agenda, no solamente de abrir la competencia como ente rector de la política de una autoridad que es la que toma las decisiones, que es la Aerocivil, sino también en proteger al consumidor. A su vez, senadores de los Llanos Orientales le reclamaron al gobierno por los problemas que generó el cierre de la vía Bogotá-Villavicencio y argumentaron que las aerolíneas no han bajado el precio de los tiquetes. Nos cobran unas tarifas oscilan entre, usted encuentra entre 400.000
1,5 millones ida y vuelta, eso es un abuso y alguien lo tiene que detener. Por su parte, el presidente del Congreso, Lidio García Turbay, creó una comisión accidental de senadores para hacerle seguimiento a los costos de los tiquetes aéreos y las constantes quejas de los viajeros. Voy a crear una comisión accidental para hacerle seguimiento a este debate, para hacerle seguimiento al freno a esta crisis que ha generado las aerolíneas que operan hoy en Colombia. Eso va a dar un resultado importante en muy poco tiempo para todo nuestro país, que está esperando una respuesta del Senado de la República y una respuesta de parte del Ministerio de Transporte y de la Superintendencia de Transporte. En el debate también se recordaron los hechos de corrupción denunciados en la construcción de la Ruta del Sol y la participación de la multinacional Odebrecht. El Senado aprobó un proyecto de ley que permitiría a las asociaciones de padres de familia realizar la vigilancia de los contratos del programa de alimentación escolar PAE. La norma obligaría al interventor, a la entidad territorial contratante y a los organismos de control a escuchar las observaciones de los padres sobre la alimentación. Ante la ineficiencia en el uso de recursos que ha presentado el programa de alimentación escolar PAE, que atiende a más de 5.300.000 niños en el territorio nacional, avanza positivamente un proyecto de ley para que sean los padres de familia quienes hagan la veeduría del programa y denuncien las irregularidades. ¿Qué busca el proyecto? Que no se roben los recursos de la alimentación escolar, que no se roben los recursos de la alimentación de los niños colombianos. Ese programa, como todos sabemos, se convirtió en una cueva de ladrones y hay que vigilarlo sin duda alguna con todo el rigor. Organizaciones no gubernamentales que trabajan por el bienestar infantil apoyan esta iniciativa. Sin embargo, consideran que además de vigilar los recursos es importante también incluir una veeduría que garantice la calidad nutricional de la alimentación escolar. Tenemos los niños dentro de los colegios con mucha hiperactividad precisamente por la cantidad de azúcar que se les está dando en estos productos. Entonces, no solamente, recordemos también, no solamente tiene que ver con el tema de pronto de corrupción. El proyecto contempla que los entes de control, el interventor de la operación y la entidad territorial contratante obligatoriamente tendrían que atender las observaciones de los padres de familia. En debate de control político, un grupo de senadores cuestionó el manejo de los recursos e ingresos que administra anualmente el Fondo Nacional del Café. También pidieron explicaciones al gerente de la Federación por la producción del grano y el consumo interno. Avances en investigación, mayor apoyo a los caficultores, promoción del cultivo y consumo interno de café son algunas de las conclusiones de un debate promovido en el Senado sobre la crisis que padecen los caficultores y el papel que cumple la Federación Nacional de Cafeteros. Queremos que la Federación Nacional de Cafeteros explique en qué está avanzando la competitividad y la productividad del sector de la caficultura en Colombia. Desde el Senado se insistió en una mayor vigilancia de los recursos asignados al sector. También se pidieron explicaciones sobre el crecimiento de la producción del grano. Ellos reciben un aporte bastante grande para fiscal que pasa de los 279.000 millones. Y eso es plata de los colombianos, es plata de los pequeños caficultores y de los grandes, y nosotros tenemos necesidad de saber en qué se invierte. Ante estos cuestionamientos, el gerente de la Federación Nacional de Cafeteros, Roberto Vélez, señaló que hay una comisión que anualmente revisa el tema financiero. Todos los años que tenemos Congreso Cafetero hay una comisión financiera que se encarga de mirar al detalle, no solamente todas las ejecutorias de la Federación, entidad privada, sino además de aprobar todos los presupuestos y lo que se va a ejecutar en el año siguiente. Ante la importancia del café para la economía nacional, un grupo de senadores anunció un segundo debate de control político para que otras entidades como el Ministerio de Agricultura y las superintendencias de Industria y Comercio y de Sociedades contribuyan a la solución de la crisis. Senadores expresaron su preocupación por el recorte presupuestal a sectores claves de la economía como la agricultura y minas y energía. En el caso del agro, este sector pasó de tener 2,4 billones de pesos en 2019 a 1,79 billones en 2020.
Una reducción del 20% frente al año anterior tendrá el sector agropecuario para el año 2020. Según algunos senadores, esta disminución en más de 140.000 millones de pesos golpeará drásticamente a uno de los sectores que más ha impulsado la economía en el país. Nosotros hicimos hoy un llamado al gobierno nacional que el sector más importante de nuestro país, que realmente va a reactivar la economía, es el sector agropecuario. Esto no justifica, porque el sector agropecuario hoy es el encargado de recibir a los reinsertados, es el encargado de sustituir las hectáreas de cultivos ilícitos por cultivos lícitos. Por su parte, el gobierno nacional justificó las limitaciones presupuestales y explicó cómo se proveerán recursos para el agro a través de diversas entidades. Hay que aprender a entender los números en el sentido de se quitaron rubros que no son inversión en el sector agropecuario, como lo es la vivienda rural. La vivienda rural no es una inversión en el sector agropecuario. Nosotros tenemos que seguir analizando esto al interior del gobierno y por supuesto cualquier recurso adicional que se presente, pues por supuesto que será más que bienvenido. Senadores de diversos partidos esperan que el gobierno replantee el presupuesto para este sector de la economía o busque alternativas que generen recursos para financiar la política agropecuaria planteada en el Plan Nacional de Desarrollo. A propósito del agro colombiano, el Partido Centro Democrático radicó un proyecto de ley que busca crear un fondo de financiamiento agrícola para incentivar proyectos productivos que beneficiarían a los campesinos. El objetivo es reducir la pobreza rural. Productores agropecuarios podrían contar con un fondo para financiar e incentivar proyectos productivos agropecuarios, forestales, piscícolas, acuícola o agroindustriales, de avanzar de forma positiva un proyecto de ley que hace tránsito en el Congreso de la República. Se quiere crear un fondo especial para el financiamiento agropecuario, donde tengamos ese fondo todos los años dentro del presupuesto para proyectos de asociaciones de productores, o sobre todo pequeños y medianos productores agropecuarios. ¿Qué quiere decir esto? Que independientemente del gobierno y de las políticas y programas del Ministerio de Agricultura, tengamos este fondo para poder promover la producción agropecuaria. Desde la Agencia de Desarrollo Rural, entidad encargada de promover los proyectos productivos, se aseguró que esta iniciativa fortalecería el trabajo que se viene adelantando en beneficio de los campesinos. Lograríamos tener mayor fuerza, mayor respaldo para llegar con mayor operación al campo colombiano y tener mayor fortaleza desde la Agencia de Desarrollo Rural para llevar todo este apoyo a nuestro emprendedor y campesino. En el proyecto también se plantea brindar a los agricultores asesoría técnica en la formulación y evaluación de proyectos productivos y contribuir a la formación de conocimientos a través de la práctica. Atención, estudiantes y docentes. Un proyecto de ley busca crear la Superintendencia de Educación para velar por el adecuado cumplimiento del derecho a la educación. Si se aprueba este proyecto, el organismo impulsaría la autonomía universitaria y la calidad, cobertura y eficiencia de la educación desde la básica primaria hasta la universidad. A diario en todo el país se escuchan quejas de padres de familia y estudiantes sobre los altos costos de las matrículas, las deficiencias en los modelos de enseñanza y las fallas del sistema educativo. Por esta razón, un proyecto de ley está encaminado a la creación de la Superintendencia de Educación, un organismo que velaría por el respeto y cumplimiento del derecho a la educación desde la primaria hasta la universidad. En el Estado contemporáneo, el derecho contemporáneo, no es hablar de paralelismo, sino es un ente que regula, y lo de regular un ente especializado con conocimiento del sector que pueda realmente atender unas necesidades tan imperiosas que tiene hoy la educación en Colombia. Por ejemplo, la educación escolar. Este siglo nunca ha sido sujeta de vigilancia. Para los rectores de universidades públicas y privadas, una iniciativa como esta puede ayudar a mejorar la educación de la nación. No obstante, consideraron que es necesario debatirla y analizarla de manera juiciosa. Consideramos que será un aporte muy importante y un plus que llega para la educación superior. Estamos buscando la excelencia académica, no solamente en la educación superior, sino tratar de articularla con la educación básica. En caso de aprobarse su creación, la superintendencia se encargaría de velar por la calidad educativa, incrementar la cobertura y garantizar la correcta destinación de los recursos. Los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter y en Instagram estamos como @NoticieroSenado. En Facebook nos encuentran como Noticiero Senado y también pueden escribirnos a través del correo institucional noticierosenado@senado.gov.co.
El Partido Cambio Radical presentó 3 proyectos de ley para regular los aportes de los ciudadanos a la seguridad social, reducir los precios de los medicamentos y darle prioridad a la comunidad en la entrega de terrenos baldíos. El primer proyecto de Cambio Radical busca beneficiar a los trabajadores independientes que mensualmente deben hacer aportes para salud y pensión. La idea es que los aportantes que tengan 2 o más contratos por prestación de servicios solo paguen uno. De esta manera se evitaría la doble contribución. No tiene sentido básicamente que se tenga que pagar 2 veces por lo mismo. Por eso nosotros queremos eliminar la múltiple contribución en la seguridad social en los contratos de prestación de servicios, que se pague por el más grande, pues porque se entiende que el aporte debe ser una vez y no tantas veces como se tenga contrato de prestación de servicios. El segundo proyecto de ley pretende reducir el alto costo de los medicamentos. Se pretende que el paciente conozca el nombre de la molécula original o el nombre genérico del medicamento para conseguirlo a un menor costo. Colocamos una parte de sanción de que si la persona que está explotando la patente o va a adquirir la patente no revela esa información, pues van a haber multas por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio por más de 5.000 salarios mínimos. En otra iniciativa del paquete de proyectos también se propone que la Agencia Nacional de Tierras, cuando vaya a adjudicar terrenos baldíos, les dé prioridad a las comunidades para que construyan bienes de interés común como escuelas, centros de salud y polideportivos. Senadores de diversas colectividades políticas unidos en la llamada bancada multipartidista por la salud pública radicaron un ambicioso paquete de proyectos de ley dirigidos a mejorar las condiciones alimentarias e incidir en hábitos de vida más saludables para los colombianos. 6 iniciativas que promueven hábitos de vida saludable y nutrición consciente e informada. Todo un paquete legislativo que buscará mejorar sustancialmente la salud pública en el país. Entornos escolares saludables. 1 de cada 9 niños muere por causas asociadas a un problema de nutrición. Estamos hablando de 560.000 niños en condición de hambre extrema, según las estadísticas que no ha presentado. Entornos alimentarios saludables. Es cómo garantizamos que nuestro pueblo colombiano no se siga envenenando con tantos químicos, con tantas sustancias que a veces están enmascaradas tal vez en unos productos que se nos vuelven agradables al paladar, pero que seguramente le estamos causando daño a los niños. Regulación de alimentos transgénicos. La regulación de los alimentos transgénicos y otra serie de comida como la chatarra, que de una u otra manera, si no empezamos a hacer programas de promoción y prevención en salud, pues van a afectar mucho la salud de los colombianos. Prevención del consumo de alimentos no saludables. Si hay nutrición, habrá posibilidad del desarrollo intelectual, del desarrollo de la sociedad, a partir obviamente del acompañamiento a la niñez. Otro de los proyectos busca promover la lactancia materna como la principal medida de protección de la salud alimentaria y de prevención de las enfermedades. Prevención del consumo de tabaco. Este proyecto incrementaría los precios de venta al público de productos como el cigarrillo. Para los senadores que conforman esta bancada, estas iniciativas atacan directamente a aquellas enfermedades crónicas no transmitibles que son prevenibles y que podría ahorrarle altos costos económicos al sistema de salud y mejorar la atención médica de pacientes. Ante los altos índices de impunidad en los delitos de abuso sexual contra menores de edad, en el Senado comenzó el trámite de una propuesta para que no haya prescripción de la acción penal en este tipo de crímenes. Hoy los delitos de abuso sexual cometidos contra menores de edad prescriben 20 años después de que las víctimas cumplen la mayoría de edad. Por esa razón, un proyecto de ley propone que víctimas de violaciones que no denunciaron en su momento las agresiones puedan hacerlo sin límite de tiempo. Sucede mucho que cuando crece el niño, quiere acceder a la justicia y resulta que ya han pasado los 20 años. Con este proyecto de ley se termina ese hueco que tenían estos depredadores y esa impunidad que muchas veces se lograba evadir la justicia, para que ahora en cualquier tiempo puedan estas personas acudir y lograr justicia. Algunos expertos en materia penal dicen que aunque ya está contemplada en el Código Penal, la prescripción podría ampliarse para darle mayor margen de tiempo a las víctimas para que denuncien. Que no prescriban ese tipo de delitos, pues uno pudiera decir que sí, que eso desde el punto de vista de las aspiraciones de seguridad que tiene la comunidad, pues es importante que lo haya, que exista una previsión así.
Y si prescribe como está hoy previsto en 30 años, serían ¿qué? 38 años. En 38 años, si la justicia no ha establecido nada, va a ser muy difícil que logre consolidar un proceso. Esta iniciativa tiene acogida en las diferentes bancadas y aún más con el reciente respaldo del presidente Iván Duque a la Alianza por la Niñez, en la que reiteró que los delitos de abuso sexual contra menores no deben prescribir. Mejorar la calidad de vida de las mujeres y crear una entidad rectora en el tema social para focalizar la atención a los sectores más vulnerables es el propósito de algunos proyectos de ley de la senadora Claudia Castellanos. Insiste en la creación del Ministerio de la Familia, que reemplazaría al Departamento de Prosperidad Social. Crear una entidad que vele por la protección, el bienestar y la calidad de vida de la familia y de quienes la componen es el propósito de un proyecto de ley que propone transformar el Departamento para la Prosperidad Social en el Ministerio de la Familia. Lo que queremos es una reingeniería o reorganización de todos los programas sociales que están en las diferentes instituciones del sector social del Estado. En ese sentido, quedaría bajo un solo rector, que sería el Ministerio de la Familia. El proyecto contempla la creación de un ministerio que incluya 3 viceministerios: poblacional, mujer y atención social. Otras iniciativas buscan promover mayor equidad y emprendimiento para las mujeres. Apoyo a la mujer lactante del régimen subsidiado. Licencia de maternidad para diputadas y edilesas. Apoyo a la mujer rural. Incentivar la participación femenina en la fuerza pública. Con estas iniciativas se espera dignificar a la mujer e impactar en la reducción de la pobreza. En Colombia, 6,6 millones de mujeres se encuentran en pobreza y 1,7 millones en pobreza extrema. El presidente del Senado, Lidio García Turbay, recibió en el Capitolio Nacional a la embajadora de Austria, Marianne Feldman, y a los miembros del Consejo Nacional de ese país. La diplomática expresó su interés para que los dos países firmen un acuerdo que le permita a los colombianos realizar especializaciones y maestrías en Viena. La delegación europea exaltó la fortaleza del poder legislativo en Colombia y la solidez de las instituciones democráticas del país. Y en último debate fue aprobado un proyecto de ley que promueve el uso de carros eléctricos en el país. Esta iniciativa le apuesta a reducir los gases contaminantes e incentivar a futuros propietarios de estos vehículos, los cuales tendrían beneficios tributarios. La movilidad sostenible a nivel mundial es una tendencia y la preocupación por la contaminación que causan los gases contaminantes de muchos de los vehículos que circulan hoy en Colombia es generalizada. Por esas razones, algunos ambientalistas consideran que el país está atrasado en el uso de tecnologías limpias. Colombia tiene que dar un paso adelante en movilidad sostenible. En este momento estamos en pañales y miramos la flota vehicular del país, que supera los 12 millones de vehículos. No llegamos ni siquiera a 1000 cuando sumamos los vehículos eléctricos y los vehículos híbridos. Precisamente para preservar la salud pública y tratar de cumplir con algunos convenios internacionales como el Acuerdo de París, el Senado aprobó un proyecto de ley que promueve el uso de carros eléctricos. Establece muchos mecanismos de promoción. 1, el impuesto es máximo el 1% del valor comercial del vehículo. 2, es tarifa preferencial en el SOAT. 3, no tienen pico y placa. 4, van a haber parqueaderos exclusivos para vehículos eléctricos. Aunque con la aprobación de esta iniciativa se da un gran paso para incentivar la compra de estos vehículos, el Senado continuará con la reglamentación y ampliación de beneficios a quienes le apuesten a la movilidad eléctrica. El próximo 20 de julio será radicada otra iniciativa que complementaría algunos beneficios para los compradores de carros eléctricos y quitaría barreras económicas relacionadas con el IVA y los aranceles. Bien. Los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales, en Twitter y en Instagram. Estamos como @Noticiero Senado. Y en Facebook nos encuentran como Noticiero Senado. También pueden escribirnos a través del correo institucional noticierosenado@senado.gov.co. Y la siguiente es una muy buena noticia para los colombianos con discapacidad visual. El Senado aprobó un proyecto para que las etiquetas de los alimentos y bebidas tengan inscrito el sistema Braille. La iniciativa legislativa, que también dispone el uso del sistema Braille en lugares de interés cultural y turístico, beneficiaría a más de 1 millón de personas que carecen del sentido de la vista y sufren por las incomodidades y la discriminación. Muy bien, y con esta nota los invitamos a nuestra próxima emisión. Nos vemos. Entonces, listo, empecemos. ¿Usted se ha puesto en el lugar de una persona con discapacidad visual?
Tratamos de hacer este ejercicio con un vidente para evidenciar las dificultades de una persona que carece del sentido de la visión. ¿Ves si me puedes regalar por favor una malta? Esto es lo que cerca de 1.200.000 colombianos invidentes padecen a diario. ¿Ves si ese es una malta? Sí, es una malta. Qué difícil como poder saber qué es. Tenemos que recurrir o al tamaño de la caja o a ponerle algún distintivo, pero en realidad la mayoría de medicamentos en Colombia no tiene la señal de Braille. Por eso, un proyecto de la senadora del Partido Centro Democrático, María del Rosario Guerra, busca que productos alimenticios, sitios turísticos y de interés público tengan de manera obligatoria inscripción del sistema Braille. Esto va a significar que se pueda adaptar el sistema Braille en los empaques de alimentos, de medicinas, en los tiquetes aéreos, en la facturación, los extractos bancarios, que también se puede hacer en servicios turísticos, en textos escolares. ¿Para qué? Para que estas personas con discapacidad visual puedan gozar sus derechos como cualquier otro colombiano. Esta iniciativa fundamentalmente busca equidad e inclusión. Lo que buscamos es que siempre que sea posible se utilice el sistema Braille y cuando no, sistemas auditivos, ya sea grabaciones, algo que les permita a ellos saber en qué situación se encuentran. Entonces quedó claro que el INVIMA en materia de alimentos y medicamentos reglamentará el tema y el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo en los temas que tienen que ver con turismo. El apoyo pasará a Cámara de Representantes, donde le restan 2 debates y si se convierte en ley de la República se aplicaría de manera progresiva en los siguientes 2 años.